Entrecerró los ojos ante el enchapado de aleación chamuscado, murmuró algo obsceno sobre adhesivos alienígenas y cerró de golpe el llave del traje EXO con una llave hidráulica que definitivamente no había sido calibrada para la diplomacia. La cosa gimió, en realidad gimió como si fuera insultado. Bueno, o estás ofendido o sensible, y no estoy de humor para cuidar a otro arnés de batalla semiconsciente con problemas de abandono, Nevos refunfuñó. Movió la muñeca, invocando la interfaz proyectada desde la corteza interna del traje. El diagnóstico resplandeciente en el aire en azul neón, un remolino de escritura alienígena y sintaxis confusa, errores que se leen como una mala carta de ruptura de una tostadora. Él suspiró. Genial, tecnología antigua de guerra de vísceras. ¿Por qué no me das una bomba nuclear y me pides que use hilo dental? Detrás de él, la puerta de la base 6 se abrió siseando, seguida del inconfundible sonido de Heavy Boots, militaridad, triple chapado, no disponible en su tienda departamental local. La pausa de los pasos luego se reanudó, deliberada e implacable, del tipo que te hacía sentir que les debías el alquiler. No giró. Llegas tarde, dijo. El papeleo decía que el barco debía llegar hace una hora. Tuve tiempo de arreglar una unidad expendedora que disparaba cápsulas de café como munición de pistola de riel. No respuesta, solo el peso de la presencia, del tipo que raspó el aire limpio, eventualmente, miró por encima del hombro. Ella se quedó allí, alta como el infierno y el doble de intimidante, con el casco metido, debajo de un brazo, la armadura se ennegrecía en algunos lugares, brillando con el brillo opaco del plasma seco. Su piel tenía esa suavidad tono gris obsidiana característico de la vicaria, y sus ojos, uno azul, otro ultravioleta profundo, conoció el suyo sin pestañear. Tomaré eso como un hola, ofreció Dne, o posiblemente una amenaza de muerte. Realmente depende de los matices culturales, no, aún no hay respuesta. Cruzó la bahía en silencio, el metal flexible de su traje gimiendo a cada paso. Cuando ella al alcanzarlo, depositó la masa arrugada de su protector de hombros en el banco de trabajo con el toque cuidadoso y reverente de uno, podría usarse para un animal herido. Sabes, dijo Ladne, inspeccionando el daño, por lo general, cobran extra por casos de trauma. Me dijeron que eras el único que podía arreglarlo. Su voz era baja, inflexible, como grava arrastrada a través de radioático. La adulación no te llevará a ninguna parte, respondió Dne, activando el escáner de banco, pero no te equivocas. La mayoría de la gente no sabría qué hacer con la aleación Bornior-O'Thrader, excepto venderla o préndele fuego. No necesariamente en ese orden. Ella no dijo nada, solo se quedó de pie allí, con los brazos cruzados, observando. Dne funcionó. El escáner hizo ping y comenzó retirando las placas fracturadas, revelando la compleja red de cableado pseudoorgánico debajo. Ella la armadura no era solo tecnología. Era un recuerdo vivo. Los trajes Bar fueron bioacumulados, enredado con el sistema nervioso del guerrero como una segunda piel y en algunos casos una segunda conciencia. Entonces, ¿qué sucedió?, preguntó, extrayendo cuidadosamente una junta de fusible. Recibe un golpe con un rayo de desintegración, enamórate de un mina de gravedad, lucha contra un agujero negro y pierde puntos. Ella no sonrió, pero la comisura de su boca apenas se movió. Emboscada, dijo ella. Eso no es muy cinematográfico. Ella se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos escaneando los circuitos expuestos. Mi unidad se ha ido. Algo tranquilo pasó entre ellos, luego un cambio casi imperceptible, del tipo que se cierne justo fuera del alcance de idioma. Ladne no presionó. No era bueno con las personas, los extraterrestres o las emociones, pero era genial con las distracciones. Bueno, al menos el daño está localizado, dijo,
levantando un derretido actuador. Tus hombros se fríen, pero el casco está intacto y la coraza del torso parece que solo perdió uno. Él se detuvo. Ella estaba mirando hacia adelante, inmóvil. Sus hombros estaban rígidos, no por el dolor, sino por el esfuerzo de sujetar algo. Ella la respiración, apenas audible a través de la acústica atenuada de la bahía, se detuvo por una fracción de segundo. Me vaciló, llave inglesa en el aire. Luego dijo tan gentilmente como el sarcasmo lo permitiría, si estás a punto de decirme, la armadura también es emocionalmente unido y necesita terapia, no tengo licencia para eso. Hago mecánica, no mental. Su mandíbula se tensó. Sin palabras. Y luego, suave, casi imposible, el sonido se le escapó. Una exhalación diminuta, apenas allí. Un sob doblado sobre sí mismo. Me parpadeó. Se volvió hacia el banco como si nada hubiera pasado. El corazón de repente latía más fuerte que los ventiladores de refrigeración detrás de él. Con cuidado, deliberadamente, alcanzó al soldador, con la voz tranquila. Bueno, dijo, tocando la celda de energía. Supongo que es bueno que también sea un experto en reconstruir cosas que son desmoronándose. No hubo respuesta, pero esta vez ella no miró hacia otro lado. Dejó caer el microfusor por tercera vez, tiempo y fingió que era intencional. No lo era. Sus manos no solían estar, esto era torpe, no a menos que los niveles de cafeína fueran bajos o algo en la habitación hubiera cambiado la gravedad. Culpó al último. El aire se sentía más pesado de alguna manera, como si el puesto avanzado estuviera conteniendo la respiración. Ella se sentó en silencio en el borde del banco de trabajo. Los restos de su armadura se extendieron como extremidades derrotadas a su lado. El traje exo había comenzado respondiendo a las reparaciones del ADNE, apenas. Pequeños pulsos de luz azul brillaban a través de la red neuronal. A buena señal técnicamente, pero no pudo evitar notar que sus manos no habían dejado de temblar. Lo entiendo, dijo, apretar un casquillo de unión con un enfoque innecesario. Trauma de batalla, sobrecarga nerviosa, fatiga de combate, culpa ancestral, o tal vez solo mala comida de cafetería. Una vez lloré incontrolablemente después de comer lasaña sintética. Completamente normal. Sin respuesta, ni siquiera un resoplido. Miró hacia arriba. Ella miraba hacia adelante, no a las paredes ni a las herramientas, sino a algún lugar más allá, algo que solo ella podía ver. Uno de sus guanteletes estaba agarrado a su regazo, con los dedos envueltos alrededor como un nifeline. Sus nudillos se habían vuelto del color de la escarcha lunar. Ya sabes, continuó, haciendo gestos con su llave inglesa como si fuera un accesorio de escenario. Dicen que hablar con tu armadura es una señal de que te has vuelto loco por completo. Pero jeje, visto chicos en esta estación discutiendo con sus tostadoras. Uno de ellos perdió. Todavía nada. Él suspiró. Me regresó al módulo del cofre del traje exo, abrió el amortiguador psiónico y silbó bajo. Alguien ha pasado por una tormenta infernal cinética. ¿Estaba el enemigo usando sísmica, disruptores, o insultaste su religión? Esta vez, llegó su voz. Bajo controlado ambos. Hizo una pausa. Mira, esto es lo que amo de ustedes, vagos. Tuve con todo adentro. Hubo una contracción en el borde de su boca de nuevo. No del todo una sonrisa. Todavía no. Se inclinó sobre la armadura, redirigiendo uno de los conductos de microhilos. Las hebras se retorcieron como nervios vivos. Bacard siempre le daba los pelos de punta. Demasiado orgánico, demasiado receptivo.
Una vez se disculpó accidentalmente con un traje por pisar su pie y estaba bastante seguro de que lo perdonaba. Khaled se movió ligeramente. No tienes miedo de eso. La armadura, dijo, tirando de un número neural hack fusionado. Tengo miedo de burócratas, auditorías fiscales y telenovelas ambientadas en Marte. Esta cosa solo está de mal humor, la mayoría de los humanos no tocan la tecnología vagar. La mayoría de los humanos no soy yo. La mayoría de los humanos todavía piensan que lo cuántico significa más rápido. Eso se ganó él una rabieta, que para los estándares vagos bien podría haber sido una carcajada. Elgne volvió a bloquear la unidad del cofre en coloque y le entregó el guantelete. Deberá volver a vincular la interfaz sináptica a usted mismo. Se hunde a tú cualquier músculo que los alienígenas tengan en lugar de culpa. Ella deslizó el guante con práctica facilidad. Hizo clic en su contramuñeca como si la extrañara. Gne la vio flexionar los dedos. No más temblores, no visiblemente. Entonces, de repente, volvió a hablar. A mi hermano le hubieras gustado, levantó la vista sobresaltado. ¡Guau! Eso podría ser lo más bonito que alguien me haya dicho, incluida mi madre. Y ella solo lo dije después de sobrevivir a una explosión. Caleb no dio más detalles. Ella solo miró en la armadura como si pudiera responder por ella. Después de un latido, ella preguntó, ¿tú arreglarlo todo con bromas? Solo las cosas importantes, dijo. El resto yo ignóralos hasta que exploten. Hubo silencio durante un rato después de eso, pero no fue agudo. Ya no. Se asentó a su alrededor, como el suave zumbido del reactor y el oxígeno filtrado. Afuera, las estrellas se alejaban detrás del viewport como pensamientos olvidados. Adentro, los dos trabajaban. No en tándem, todavía no, pero más cerca de eso de lo que habían sido antes. Y cuando ella le entregó el siguiente componente, sus dedos le rozaron brevemente. Pero fue suficiente. La malla neural se frió. No solo chamuscado, no simplemente cableado cruzado, no, fue una escena del crimen. Si Ladne tenía que adivinar, alguien había metido una granada de pulso directamente en el traje, núcleo torácico y cortésmente le pidió que muriera lentamente. Murmuró algo obsceno en voz baja e inclinó la cabeza, carcasa abierta con un delicado broche. Los circuitos internos parpadearon como una fogata moribunda. Perfecto. Detrás de él, Khaled se quedó inmóvil. Sus brazos cruzados de esa manera sugerían que tenía una inmensa paciencia o que estaba calculando cómo muchos huesos tenía. Esto, dijo, sosteniendo un conector medio derretido, fue una vez un circuito de susurros. Parte superior de la línea. Ahora es una masacre de espaguetis, felicitaciones, no respondió, lo cual no era inusual. Parecía tratar la conversación como una batalla, algo para ingresar solo cuando sea necesario y preferiblemente con respaldo. Ya sabes, agregó, inspeccionando el hilos. Algunas personas ni siquiera tienen circuitos de susurros. Tengo un amigo que graba todos sus pensamientos en voz alta en un secador de pelo de tierra antigua. Afirma que es retro. Personalmente, creo que él solo disfruta estar solo. Todavía nada. Aunque sus ojos se entrecerraron ligeramente, interés, juicio. Expresiones vacareran como crucigramas crípticos sin las pistas. Ajustó la lente de la lupa sobre su ojo, enfocó en y se detuvo. Algo brillaba débilmente debajo de la malla deformada. Un bucle débil de datos de sonido bloqueados en un tartamudeo de retroalimentación. Una memoria grabada no borrada por completo. Con la gentileza de alguien difundiendo una granada que también podría ser una mascota, aisló el fragmento de Echov. La voz. Estaba débil.
Hombre urgente. Kate, sal de ahí. Luego estático, luego silencio. Ella no se movió, pero él sintió que el aire detrás de él cambiaba. Su respiración era constante, pero demasiado constante. El tipo de calma eso no fue tranquilo en absoluto. Cerró el circuito sin decir una palabra. Puedo borrar eso, se ofreció. No necesitas quedártelo, a veces el pasado es solo basura ruidosa. Su respuesta llegó después de un largo periodo de silencio. Si lo borro, olvidaré el tono exacto de su voz. Me dejó salir a aliento que no tenía intención de contener. Esa es la segunda peor razón que he escuchado para mantener datos corruptos. ¿Y el primero? Una vez conocí a un chico que conservó todos los mensajes enojados de su ex porque dijo que tenían textura emocional. Ahora vive en una caja de transporte fuera de Saturno. Caleb parpadeó lentamente. Eso fue probablemente vicario para una leve diversión. Lo extraño, dijo casi con demasiada suavidad. Sí, respondió el DNE, restableciendo la interfaz. Yo también extraño a la gente. Sobre todo cuando es mi turno de pagar las bebidas, volvió a sentarse en el borde del banco. Esta vez más cerca. No cierra exactamente, pero tampoco al otro lado de la habitación, esperando la perdición. Su mirada se detuvo en la placa del pecho del traje. Las fibras neuronales expuestas parpadeó débilmente, respondiendo a la proximidad como si pudiera sentirla. ¿Alguna vez peleaste? Ella preguntó. No lo hizo, mira hacia arriba. Yo. No, soy lo que llaman un activo que no es de combate, que es un término elegante. Para el tipo que se esconde detrás de los grandes y reza, el plasma no se curva. Arreglo cosas. Máquinas, drones, vendingunidades, el alienígena ocasional emocionalmente inaccesible. Ella inclinó la cabeza, él atrapó eso. Sin ofender. Eres un poco más expresivo que una unidad expendedora. Hablas demasiado. Ocupación al azar, dijo con una sonrisa. Además, soy el único aquí que habla conmigo, por lo que el ciclo de retroalimentación se vuelve extraño. Ella se adelantó y volvió a conectar un plato pequeño sin preguntar. Sus dedos se movían con memoria muscular, precisos y cuidadosos, como si estuviera reconstruyendo algo frágil. ¿Volverá a funcionar?, ella preguntó. La armadura, dijo. Eventualmente. La parte que recuerda. Él dudó. Esa parte siempre funciona, quisiéramos o no. Por una vez, ella no lo corrigió. No le dije que el bar era más complicado que memoria o mecánica. Tal vez ella sabía que él ya lo sabía. O tal vez estaba cansada de ser la única en la habitación que recordé cómo sonaba la pérdida. Él le entregó la varita de soldar. Aquí, toma la siguiente parte. Si lo estropeo, culparé a tus instrucciones. Esta vez no le temblaron las manos. La alarma de la esclusa de aire sonó a mitad de la oración. Justo como me estaba explicando la sutil diferencia entre un condensador térmico y una placa caliente glorificada, se congeló, llave inglesa todavía en la mano, en el aire como un director pausando su sinfonía. Eso es un diagnóstico de rutina o el comienzo de un obituario muy emocionante, dijo. Caleb ya estaba de pie, con una mano flotando cerca de la armadura medio reparada. Le hizo un gesto para que se quedara quieta. Relájate, probablemente sea solo el dron de café intentando atracar de nuevo. La última vez confundió mi taller con una basura, compactador. No puedo culparlo, de verdad. Pero el segundo tono de alarma atravesó el baile. Este agudo, insistente e inequívocamente no amable, él suspiró. Correcto. Café no. Probablemente asesinato.
Tocó el panel de comunicaciones en el muro. Estático. Entonces una voz entrecortada se abrió paso. Incumplimiento. Nanite Bloom, falla de contención. Ne se volvió hacia Caleb. ¿Cómo te sientes acerca de la espontaneidad, combate con nubes moleculares sensibles? Ella no respondió. Ella ya estaba atando el guante. Chispas encendidas brevemente mientras el circuito se asentaba y la armadura se movía como si acabara de respirar hondo. Se movieron rápido a través del pasillo, ella a medio Arour, él cargando un cortador de plasma modificado que funcionaba como tostadora. Técnicamente, ello probé una vez. Pan vaporizado. A la vuelta de la esquina, la puerta de la bahía se cerró. Aló vino del otro lado. Algo mecánico, húmedo y curioso. Me presionó su oído contra el wall, luego se arrepintió de inmediato. Es un susurro, dijo. Las puertas no deberían susurrar. Está sondeando el Seal, respondió Kate. Todo guerrero de nuevo ahora buscando debilidad. Mira, esto es porque odio la tecnología sensible. Sin límites. Con un silbido, la puerta se partió por las costuras. Desde la oscuridad más allá, algo plateado se deslizó hacia adelante, fino como el polvo, zumbando como estática. Una nube de nanitos diseñados, remodelándose a sí mismos en garras, sensores, ojos. Caleb caminó adelante antes de que Ne pudiera gritarle que no lo hiciera. La armadura respondió de inmediato. Con cada paso que daba, los circuitos pulsante, enviando arcos de energía bailando a través de sus extremidades. La placa torácica medio reparada gimió, tratando de engancharse, la bota derecha parpadeó con un pulso de impulso de salto fallido e hizo un ruido como un hipo. Ella se lanzó de todos modos. Me hizo ello único sensato que se le ocurrió. Arrojó una llave inglesa a la nube. Pasó directamente y se estrelló contra el muro. Buenas noticias, llamó. No son alérgicos a las llaves. Kate, mientras tanto, ya había activado el emisor de su antebrazo y desató una ráfaga de luz dura por el pasillo. La nube retrocedió, doblándose sobre sí mismo. Ne agarró una manguera de ventilación de la pared, lo abrió y desató una corriente de sustituto de nitrógeno líquido, que en la teoría estaba destinada a los sistemas de refrigeración, pero en la práctica era excelente para congelar cosas que se suponía que no debían hacerlo. La nube de nanitos gritó o simuló la idea de gritar de todos modos y se dispersó como datos asustados. De acuerdo, Ne, dijo jadeando. Eso era nuevo. Le doy un 6 sobre 10 en la escala de horror existencial. Puntos deducidos por ser así brillante. Caleb se paró en medio del barrio, la visera agrietada, el humo subiendo desde el borde de su puldrón. ¿Esa fue tu idea de defensa? Fue mi idea de no morir, que es un tipo muy específico de brillantez. Ella se volvió solo un parpadeo y asintió. De vuelta en la bahía, después del cierre de emergencia activado y ellos pasillos volvieron a su zumbido habitual, Ne colapsó sobre una caja. Caleb permaneció de pie, revisando la interfaz del guantelete. Bueno, dijo, recuperando el aliento, ahora puedes decir oficialmente has luchado contra un fragmento de IA deshonesto, una nube autorreplicante y lo que sea. Orgullo que me había ido después de intentar salvarte con una manguera. Arqueó una ceja. Eso no es lo que parecía. Y presa del pánico con estilo, una larga pausa. Entonces Caleb, sin levantar la vista del armor, dijo, tu puntería fue buena. Él parpadeó. Me estás felicitando, simplemente observando. Eso es bar para un cumplido. Ella no lo negó. En cambio, ella le entregó la articulación del brazo que había estado arreglando antes de la interrupción. Ahora estaba abollado, solo un poco.
Supongo que lo haré, tengo que empezar de nuevo, murmuró. En el lado positivo, trabajo bien bajo presión. Defina bien. Me mantengo vivo. Ella asintió, una vez. Aceptable. Y por un momento, pensó que ella casi sonreía. Me tuvo una vez, pasé 3 días dentro de un ascensor de carga defectuoso con un robot de karaoke que funcionaba mal y que solo sabía una canción de cada 13 diferentes idiomas. Esa había sido hasta este mismo momento la experiencia más emocionalmente confusa de su vida, la vida. Ahora estaba agachado junto a la placa torácica de Caleb tratando de evitar el contacto visual con el circuito susurrante que pulsaba débilmente detrás de la carcasa de la armadura. El mismo circuito de susurros que había prometido dejar en paz. El mismo actualmente reproduciendo fragmentos de memoria fragmentados como una lullaby rota. No tenía la intención de activarse. Estaba 98% seguro. Tal vez 97, está bien, murmuró. Esto está bien. Esto es solo una grabación. Nada de qué preocuparse. Audio eco de batalla fantasma. Luz PTSD con sonido envolvente. Totalmente normal. La voz volvió a sonar. Ella, hermanos Glitch, interrumpió. Caleb, no lo hagas, ve. Corre, por favor. Deshabilitó la reproducción. Caleb no se había movido. Ella era sentada exactamente donde había estado cuando comenzó el sonido, con las rodillas ligeramente levantadas y la visera oscura. Por un momento, Ne pensó que no lo había oído. Luego exhaló, aguda, forzada, como si hubiera estado aguantando un grito, y lo degradé a una respiración en el último segundo. Bien, dijo Ne, levantándose lentamente. Vamos todos, finge que eso no sucedió y habla de cómo casi me electrocuto por los cambios de humor de tu armadura. Usted accedió, ella dijo que no estaba enojada, solo plana. Estaba revisando el hilo neural integridad. Se activó como un triste truco de magia. Ella se puso de pie. Ella, la expresión no estaba en blanco, pero estaba cerrada como si la hubiera soldado en su lugar con calor interno. Él agarró un trapo para limpiar el solvente de sus guantes. Sabes, en la Tierra, procesamos el trauma por inventando bebidas de temporada y viendo programas de atracones sobre abogados en el espacio. Y no proceses el trauma, claramente. Ella miró la armadura. Los bordes de 98% aterrador y al menos 30% considerado legalmente un arma de destrucción planetaria. Disrupción. Caleb inclinó la cabeza. ¿Solo el 30%? Oye, dale una semana, dijo. Eso se vuelve más ilegal cuanto más tiempo lo usas. Ella activó los sistemas internos, el traje brilló, luego se enganchó por completo. El impulso sigiloso se inició con un susurro, apenas audible. Ne observó cómo desaparecía del torso hacia arriba. La mitad inferior volvió a flotar por un momento, luego parpadeó en la nada. Oh, bien, murmuró. Las capas funcionan y no solo aislando tus muslos esta vez. Progreso. Su voz llegó a través del común. Estás mejorando. Me gusta lo sorprendido que pareces. El brillo se desvaneció mientras ella se apagaba y reaparecía. Sus ojos se encontraron con los de él. Estable ahora, pero más suave. Ne no pudo nombrar la expresión, pero no era la que usaba cuando llegó por primera vez. Ese había sido todo acero y silencio. Este era más humano, no menos vagabundo, solo más en capas. Se aclaró la garganta, fingiendo revisar un panel que no necesitaba ser revisado. Entonces, supongo que este es el parte en la que despegas, te desvaneces en la oscuridad y te conviertes en un mito sobre el que se susurra por diplomáticos aterrorizados y piratas espaciales con conciencia. Todavía no,
dijo, estarán vigilando las salidas. Entonces quédate un poco más. Imagina que estamos calibrando tus sensores de sarcasmo. Caleb, caminé lentamente por la bahía, probando el movimiento. Todos los sistemas respondieron. Sin demora, sin resistencia. Ne se apoyó en el consola. Sabes, he trabajado con muchos clientes. Algunos estaban enojados. Algunos trató de pagarme en hongos secos. Un tipo me dio una botella de lo que, según él, era alcohol ilegal marciano. Resultó ser limpiador de ventanas. Cale se detuvo. ¿Qué te di? Trauma emocional, una leve conmoción cerebral y un excelente estudio de caso en unión de armaduras. Ella casi sonríe. No solo un parpadeo, una inclinación real de la boca. Entonces ella dijo, podría haber muerto aquí. Quiero decir, sí, respondió. Pero no por mí. Eso es lo importante distinción. Me ayudaste a sobrevivir. Él se encogió de hombros. Eso es justo lo que hago. Tú rompe, parche. Lloras, te ofrezco bocadillos. Desatas venganza a través de múltiples sistemas estelares. Recomiendo una almohada de viaje. Te quedaste. Él no respondió enseguida. Había cosas que la gente decía y cosas que solo importaban cuando no se decían. Metió la mano en un cajón, sacó algo pequeño y se lo arrojó. Era su llave inglesa, la que él usado en el núcleo de su armadura. ¿Me estás dando una herramienta? Él asintió. Así que cuando se rompa de nuevo, pensarás en mí o me maldecirás. De cualquier manera, seré recordado. Caleb se lo dio vuelta en la mano. No lo olvido. La habitación se quedó en silencio. Ne finalmente dijo, no volverás, ¿verdad? No lo sé. Eso es mejor que no. Se volvió hacia la rampa de atraque, vaciló. Si lo hago, ¿seguirás aquí? No tengo otro lugar donde estar a menos que alguien necesita desarmar su cafetera de nuevo. Ella dio un paso adelante lo suficientemente cerca como para que él sintiera el calor irradiando desde el núcleo de la armadura. Luego, suavemente, ella tocó su frente con la suya. Sin palabras, solo contacto, solo el momento. Y luego ella se fue. La unidad expendedora finalmente había dejado de intentar dispensar tenedores en la bandeja de café. Él ne tomó eso como una señal de crecimiento o resignación. Es difícil saberlo con maquinaria. Bebió algo caliente y posiblemente legal, se recostó en su silla y miró fijamente la bahía de atraque ahora vacía. La marca de quemaduras de ella pelea de la manguera de refrigerante todavía estaba allí, medio pulida. Había considerado borrarlo, entonces decidió no hacerlo. Cada puesto avanzado tenía sus cicatrices de batalla. Pensó que éste merecía quedarse con algunos. Las comunicaciones crujido, estático, luego una voz. No de ella, solo control de la cadena de suministro, preguntando para confirmación en su próximo envío de llaves hidráulicas y sellador térmico. Ello confirmé, medio escuchando. Su mano flotaba sobre el viejo bloc de datos que descansaba en el banco, el que todavía sostenía los últimos diagnósticos del sistema de la armadura de Caleb. Él no lo había borrado. Se dijo a sí mismo que era para referencia técnica, o investigación o algo práctico. Sobre todo, él simplemente no quería olvidar el patrón que hizo su traje cuando llegó, totalmente en línea. Parecía vivo. No de una manera espeluznante. Bueno, tal vez un poco, pero sobre todo en la forma en que se veían los viejos soldados cuando finalmente recordaron que solían bailar. Ella no había vuelto. No todavía. Quizás nunca. Pero de vez en cuando, una extraña señal rebotaba en short satelital. Un pin codificado sin firma de datos,
pulsando una, dos veces, luego desapareciendo en lo estático. Podría ser interferencia. Podría ser clima espacial, podría ser otra cosa. La última vez que vino, él respondió con un viejo archivo de audio de la Tierra. Fue una grabación de él contando un chiste, uno realmente horrible. Algo sobre un agujero de gusano, un cyborg y una tostada. Hora confundida tratando de sindicalizarse. Lo había terminado con, donde sea lo eres, trata de no vaporizarte, o al menos verte bien haciéndolo. El no saber si el mensaje le había llegado alguna vez. La puerta detrás de él se abrió deslizándose con su habitual llanto perezoso. Clint, la estación oficial de sanidad a tiempo parcial y teórico de la conspiración a tiempo completo, se arrastró, sosteniendo una bandeja de lo que insistió eran muffins de proteína, pero que él me sospechaba en privado que eran aislantes de paredes reciclados. ¿Sigues mirando eso bahía de atraque? Preguntó Clint, bocado lleno. Me gusta la simetría, respondió Dne. Y pausas dramáticas. Ella no va a volver. Tal vez no, dijo, dejando a un lado el bloc de datos. Pero si lo hace, Clint dijo, agitando un panecillo vagamente como un palo de profecía. Me debes 20 créditos. Y no te debo nada, dijo Dne. Apuesto a que ella me derretiría en chatarra la primera semana. Yo soy todavía sin rayar. Ella te rompió las costillas. Dne levantó un dedo. Accidentalmente y con afecto. Clint gruñó y se alejó. Dne se paró estirándose. El silencio era más silencioso ahora, no más vacío, simplemente resuelto. El taller sintió diferente, como si hubiera absorbido algo o a alguien. Revisó las herramientas, reorganizó un estante, recalibré una unidad de diagnóstico que ni siquiera estaba apagada. Los viejos hábitos no murieron, simplemente hicieron un bucle. Antes de salir, pasó junto al banco de trabajo y recogió un objeto pequeño. Un perno de aleación vagar liso en los bordes todavía tarareando débilmente desde el momento en que se había unido al guantelete de Kate, él lo había guardado, dijo que era para el análisis estructural, mintió, obviamente, se lo metió en el bolsillo fuera del bahía. Las estrellas pulsaban contra el vacío como pensamientos obstinados que se negaban a desvanecerse en algún lugar allá afuera. Ella tampoco estaba a correr escondiéndose o quemando agujeros. A través del tipo de gente que pensaba que él. Silencio debilitaba a alguien, pensó que haría todo tres. En eso se volvió hacia el comedor, ya ensayando otra broma terrible. Tal vez algo sobre pozos de gravedad y consejos sobre relaciones. Mientras se alejaba, las luces del puesto de avanzada parpadearon brevemente, solo un pulso.